Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias porque nos das la oportunidad de crecer, de avanzar, de seguir adelante, aprendiendo más y más de tu palabra y también de edificar nuestras almas sobre la roca. Señor, es un privilegio el haber sido rescatado. Es un privilegio el haber sido trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y por ello te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, bendito Dios del cielo, a ti te alabamos y te bendecimos en esta hora y te pedimos que nos ayudes a continuar por la senda antigua, por este camino estrecho que conduce a vida eterna, porque un día vamos a estar contigo. Hoy estamos aquí. Hoy estamos en este cuerpo corruptible, temporal, pero un día vamos a estar contigo cara a cara por la eternidad. En el nombre de Jesús, no permitas nunca que nos desviemos, ni a diestra ni a siniestra. No permitas nunca que nos desviemos del camino, que jamás nos desviemos por absolutamente nada, que no nos desviemos por plata, por fama, que no nos desviemos por comodidad, que no nos desviemos, Señor, por la seducción del mundo, que nunca nos desviemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos mantengamos siempre fieles a tu palabra. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, espero se encuentren muy bien. El Señor guarde la vida de cada uno de ustedes allí en su hogar, en su familia. Bueno, si alguno de pronto por sus jornadas de trabajo está trabajando, el Señor lo bendiga también. El Señor le guarde, le proteja y bueno, que podamos seguir creciendo y avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús, porque nos ayuda a seguir adelante, porque nos da la fuerza para crecer, para avanzar y para no desmayar. Por eso te damos a ti gracias y por eso a ti te bendecimos y te damos la honra y te damos la gloria y te damos la alabanza. Gracias, bendito Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Que podamos disponernos cada día. Dependemos de ti, Jesús. Dependemos de tu palabra. Dependemos de tu palabra. Bendito tú eres. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, bendito sea el Señor. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando estos días, urgente, importante, sindisemia espiritual. Sindisemia espiritual. Y estamos hablando de los síntomas. ¿Qué síntomas pueden haber en una iglesia que nos dejen ver que está enferma, que está siendo atacada, que está padeciendo sindisemia espiritual? ¿Cuáles son esos síntomas que nosotros debemos tener presentes para guardarnos y protegernos? Y ya mencionamos el primero, desenfoque de la centralidad de Cristo. Ese es un primer síntoma y es grave, es gravísimo. Quitarle al Señor el primer lugar para dárselo a los milagros, a las señales, a los prodigios. Quitarle al Señor el primer lugar, iglesia. Qué grave y qué delicado puede ser esto. ¿Cuántos dicen amén? Qué grave y qué delicado puede ser el quitarle al Señor el primer lugar. Entonces estuvimos hablando de ese primer síntoma que es el desenfoque de la centralidad de Cristo. Muchos lugares, muchas iglesias se han vuelto muy peligrosas por eso, porque
Le han quitado al Señor el primer lugar para dárselo a los actos proféticos, a la unción de un supuesto fulano o fulana de tal, a las famosas expresiones Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me direccionó, cosas que nadie puede comprobar, son experiencias completamente subjetivas, donde la gente está buscando nuevas revelaciones, lo que puede ser algo realmente grave. Vamos con el segundo síntoma: prevalencia del Evangelio de la prosperidad. Tome nota, por favor. El segundo síntoma de que una iglesia está viviendo una sindisemia espiritual, es decir, que está enferma, que está siendo atacada por diferentes factores que le quitan la pureza doctrinal, que se está desviando del verdadero evangelio, es prevalencia del evangelio de la prosperidad. ¿Y qué se está enseñando? Se está enseñando que la fe garantiza riqueza, que la fe garantiza salud y éxito. Y en consecuencia están presentando a Dios como un sirviente celestial. Por supuesto, esto no lo dicen de esa manera, pero se está tratando a Dios y se está tratando al Espíritu Santo como si fueran muñecos a los que les damos órdenes. Les damos órdenes que ellos tienen que cumplir a nuestras peticiones. Y esto es algo realmente muy extendido dentro de la iglesia y está muy aceptado dentro de los creyentes. Y en estas iglesias donde se le da una prevalencia al evangelio de la prosperidad, pues se está llevando a la gente a creer en un evangelio hedonista. Hedonista es que yo soy muy bueno para pedir oración por mis cosas, por mis sueños, por mis planes, por mis metas, por mis anhelos, por mis negocios y por muchas cosas. Sin embargo, cuando se trata de apoyar a la iglesia, no, ahí sí no. Ahí sí no. Cuando se trata de pensar en los demás, ahí sí tampoco me gusta. Entonces se está llevando a la gente a ignorar el sufrimiento de la cruz, el verdadero discipulado, y este evangelio de la prosperidad es completamente ajeno al verdadero mensaje de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 6. Tome usted nota, por favor. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a este segundo síntoma del evangelio de la prosperidad? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 5 al 10. Primera de Timoteo 6, del 5 al 10. Escuchemos qué dice la palabra. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Qué terrible es esto. El verdadero evangelio se trata no solo de creer en Cristo, sino de padecer también por Él. En el libro de Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 29, mire lo que dice la palabra. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino Sí. también que padezcáis por él. Muy bien. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. No solo creer en Él, sino también padecer por Él. El tercer síntoma de que una iglesia está en sindicemia espiritual, es decir, que está enferma, es el milagrismo sensacionalista. Milagrismo sensacionalista. Se busca lo espectacular, promover las emociones, los sentimientos, las cosas sobrenaturales. Se promueve una dependencia de experiencias místicas, no de la palabra de Dios. En este tercer síntoma, en esas iglesias donde usted vea que están haciendo un énfasis en esto, en la unción, en los milagros, en la gloria, en sanaciones, etcétera, etcétera. Esta iglesia está cumpliendo con este tercer síntoma de que está enferma y de que se está desviando. Milagrismo sensacionalista. Por eso es que cuando usted pasa por enfrente de una iglesia y ve los carteles ahí, la programación, entonces tienen lunes de gloria, martes, noches milagrosas para empresarios, miércoles de sanidad y liberación, jueves de guerra espiritual sobrenatural, viernes noche profética de avivamiento, sábado ayuno de liberación y empoderamiento espiritual, el domingo de palabra profética y apostólica. Y le ponen a todas las actividades que hacen unos nombres rimbombantes que se salen totalmente del propósito, de la doctrina, de la palabra. Porque la gente quiere, hermanos, señales. La gente quiere, y eso gusta y atrae mucho, quieren milagros y prodigios. La gente quiere nuevas revelaciones. La gente está detrás de todas estas cosas. Y mucha gente mal formada teológicamente, con un entendimiento poco profundo de la palabra, con una muy poca formación teológica, están buscando y creyendo todas estas cosas. El libro de Mateo capítulo 12, versículo 39 dice algo a lo que debemos prestar atención. Mateo 12, 39. Y nosotros debemos tener en cuenta esto, hermanos. Tenga usted cuidado de estar buscando señales y prodigios. Lo he dicho siempre. El creyente verdadero no está detrás de señales y de prodigios. El creyente verdadero no está detrás de esas cosas. Escuchemos qué dice Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. La generación mala y adúltera demanda señal. Los creyentes hoy, por ignorancia y por desconocimiento, están buscando señales y prodigios y milagros. Amados hermanos, bienvenidos sean los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenido sea el mover, el poder del bendito Espíritu Santo. Bienvenido sea la unción, bienvenida su presencia. Amén. Bienvenido sea el Espíritu Santo. Porque sin Él no podemos.
Sin Él no avanzamos. Sin Él no podemos seguir adelante. Sin la unción del Espíritu Santo no le podemos decir no al pecado. Si el Espíritu Santo no está respaldando la iglesia no puede avanzar. Así de sencillo. Sin embargo, todo está sujeto a la voluntad del Señor. Y el creyente verdadero no tiene por qué estar buscando señales y prodigios. La palabra dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Un cuarto síntoma de sindicemia espiritual es la proliferación de falsos profetas, de falsas profecías y falsos apóstoles. La proliferación de falsos profetas, falsas profecías y falsos apóstoles. De unos 30 años para acá, hemos visto un aumento vertiginoso de personas que dicen hablar en nombre de Dios y de parte de Dios. Reclaman para sí el título de profetas y de apóstoles, sin ninguna clase de fidelidad bíblica. Se contradicen, manipulan, fallan en sus supuestas profecías. La Biblia le exige al verdadero creyente discernimiento. La palabra de Dios demanda a los verdaderos creyentes discernimiento de la palabra. Pero ¿cómo vamos a poder discernir cuando no tenemos un verdadero conocimiento y una verdadera formación bíblico-teológica? En el libro de Jeremías, capítulo 23, tome nota de estas citas que le voy a dar, por favor. Jeremías 23, del 16 al 22. Deuteronomio, capítulo 18, 20, 22. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Escuchemos qué dice Jeremías 23, del 16 al 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Amén. Mis amados hermanos, la Biblia desde tiempo atrás advierte sobre estos falsos. Esta proliferación de falsos profetas y apóstoles con las supuestas palabras de parte de Dios se han puesto de moda. Muchos las están creyendo. Parecen de Dios, pero no son.
y debemos tener cuidado. Escuchemos qué dice Deuteronomio 18, versículos del 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si esta palabra la tuviéramos en cuenta y la aplicáramos bíblicamente, mis hermanos, muchos que hoy son o dicen ser profetas, aparentan ser profetas y apóstoles, serían desechados, serían desechados. ¿Y qué dice Primera de Juan 4:1? Escuchemos por favor qué dice Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense ustedes cuánto tiempo hay de distancia entre Jeremías, el libro de Deuteronomio y Primera de Juan. Y aún en Primera de Juan, el Señor nos está hablando de los falsos, porque es una epidemia dentro de la iglesia, de esos falsos profetas. Hoy no hay profetas, hoy no hay profetas, hermano. Hoy no hay apóstoles. Hay dones espirituales del Espíritu Santo a través de los cuales el Señor se mueve. Pero ministerio de profeta como tal no lo hay, ministerio de apóstol como tal no lo hay, que es totalmente diferente. Tengamos cuidado con estos falsos. Y pueden estar haciendo señales y milagros y prodigios, pero no significa que sean verdaderos. Mucha gente que hoy está haciendo este tipo de cosas, el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes nunca los conocí. El quinto síntoma de que una iglesia está enferma y está padeciendo de sindisemia espiritual es la guerra espiritual extrema y descontextualizada. Guerra espiritual extrema y descontextualizada. Se están adoptando prácticas no bíblicas, cosas que Dios no nos manda hacer, como por ejemplo atar demonios, desatar demonios. Eso está muy popular, usar objetos ungidos para obtener sanidades y milagros. Se está utilizando un lenguaje místico que no es cristocéntrico. Se está distorsionando la enseñanza sobre el conflicto espiritual y se está llevando a la gente a hacer una cantidad de cosas terribles. Y la gente, en su afán de nuevas revelaciones y de nuevas formas de obtener del mundo espiritual respuestas, sin conocimiento de la palabra, están cayendo en todo esto. Usted encuentra hoy a mucho creyente insultando demonios, insultando a Satanás, tratando mal a los demonios, cuando la palabra de Dios en Judas capítulo 1 versículo 9, Judas capítulo 1 versículo 9, nos dice algo muy importante. Nosotros debemos tener cuidado, iglesia, porque
La guerra espiritual extrema y descontextualizada se ha salido de control. Y el problema es que la gente está amando mucho esto, lo está adorando, lo están siguiendo, lo están buscando, gusta muchísimo. La palabra de Dios habla en Efesios 6 de la armadura espiritual. También en 2 Corintios 10 nos habla de que tenemos unas armas que son espirituales para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero no habla de enfrentarnos a demonios. Sí tenemos que hacer una oposición espiritual. La obediencia a la palabra ya es una guerra espiritual. Cuando usted lucha contra su carne ya está haciendo guerra espiritual. Cuando usted se propone cambiar, cuando usted se propone dejar lo que Dios le está mandando a dejar, cuando usted se propone hacer cambios, usted ya está haciendo guerra espiritual. Pero mucha gente está vencida y está vencida por las circunstancias, están vencidos por los problemas, están vencidos por la falta de dinero, le han quitado a Dios el primer lugar, están perdiendo esa guerra. Pero la guerra no es contra demonios, antes que contra demonios. Es contra nuestra desobediencia, es contra nuestra concupiscencia, es contra nuestras debilidades, nuestra terquedad, nuestra obstinación. La guerra espiritual, antes de ser contra demonios, es contra nosotros mismos. Esa concupiscencia cuando somos atraídos por esa baja autoestima, por esa inseguridad, cojo 3 pesos y me empiezo a subir y a subir. Y hay soberbia y altivez en mi corazón que yo no veo, los demás sí la ven, pero yo no la veo. Claro, hermano, estoy dando lugar al enemigo. Entonces, este quinto síntoma de que una iglesia está enferma, se está empezando a desviar, es que ha entrado en una guerra espiritual extrema, descontextualizada, y están llevando a la gente a unas prácticas que no son bíblicas. Y tenemos gente atando y desatando demonios, y seguramente usted hizo parte de eso en algún momento, por ignorancia, por desconocimiento de las escrituras, por una mala y pésima interpretación de la palabra. Seguramente usted está utilizando o utilizó, bueno, espero que no esté utilizando, pero utilizó objetos en algún momento como un fetiche de buena suerte, como un amuleto. Así está mucha gente hoy, hermanos. Entran y caen en un lenguaje místico que no es cristocéntrico. Y le están hablando a la gente de un poco de cosas y de basuras y cómo entrar en las cortes celestiales para reclamar y ganar pleitos espirituales. Cosas ridículas estamos viendo hoy. Cosas realmente ridículas. Escuchemos qué dice Judas, capítulo 1, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Amén. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a insultar a Satanás. Ni siquiera. Y usted encuentra a mucha gente en esta guerra espiritual haciendo y diciendo cualquier cantidad de cosas que no tienen ningún respaldo bíblico. Y esto es un problema. El sexto síntoma, de sindicemia espiritual, de que una iglesia se está desviando, está enferma, es la ignorancia bíblica generalizada. Ignorancia bíblica generalizada. Y lamentablemente, mis amados hermanos, esto es un cáncer hoy.
Es un cáncer dentro de la iglesia. La gente está dentro de una iglesia, leen la Biblia todos los días y aún así tienen una ignorancia bíblica. ¿Esto es posible? Sí. Muchos cristianos carecen de un conocimiento de la Escritura y esto abre la puerta a muchas cosas. Tome nota, por favor, de las siguientes citas bíblicas. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Muchos cristianos carecen de un conocimiento profundo de la palabra. Y esto está abriendo la puerta a muchos errores, está abriendo la puerta a manipulación y a falsas enseñanzas. La gente hoy tiene comezón de oír, la Biblia lo dice, sí señor. El asunto es que no dice la palabra comezón de oír qué. La gente tiene hoy comezón de oír algo que los haga sentir bien y que les dé paz. Por eso hasta las sectas están creciendo. Si de números se trata, también las sectas están en avivamiento entonces. Y si de milagros se trata, hasta los brujos están en avivamiento. Escuchemos qué dice la palabra en Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mis amados hermanos, no son pocas las personas. No son pocas las personas que yo conozco que aman a Dios, que son sinceras y son sinceros con Dios, que han terminado torcidos y atrapados en herejías. La falta de conocimiento, la falta de profundidad bíblica y teológica, la ignorancia bíblica generalizada está destruyendo a mucha gente. Miremos qué dice la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Mis amados hermanos, estamos llamados a crecer y a madurar. Y no se le olvide nunca esto, la madurez no la da su cédula. Otra vez, su madurez espiritual no está determinada por su cédula. Su madurez espiritual está determinada por su nivel de conocimiento profundo de la palabra de Dios y por el nivel de práctica de ese conocimiento. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. La ignorancia bíblica generalizada es responsabilidad en parte de los mismos pastores, pero cada creyente es responsable delante de Dios. Por eso debemos amar y valorar la enseñanza de la palabra y la oportunidad que tenemos de aprenderla, la oportunidad que tenemos de adquirir sabiduría y ciencia de la palabra. El Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? El séptimo síntoma es la mercantilización de la fe. Tome nota, por favor. La mercantilización de la fe. Y tome nota de estas citas. Hechos, capítulo 8, versículos del 18 al 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 13. En este síntoma, en la mercantilización de la fe y los dones de Dios son usados para obtener ganancias y para generar tamaño y crecimiento. Se venden los milagros, se venden los objetos ungidos o también se entregan favores divinos. Se viola la santidad del ministerio. Se tuerce la palabra con fines totalmente egoístas, con fines totalmente desviados de la palabra y de la sana doctrina. Escuche lo que dice Hechos 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Mire usted la respuesta del apóstol, muy diferente a la respuesta de muchos predicadores hoy, que están buscando la manera en cómo sacarle plata a la gente. Pacte, selle esta palabra con dinero. Totalmente diferente, hermanos, a lo que la palabra manda y a lo que la palabra establece. Hoy se cobra por traer un predicador o un cantante en muchos lugares. Y la gente misma avala esas cosas, diciendo cosas como, por ejemplo, es que hay que pagar el hotel, hay que pagar los pasajes, etc. Escuche esto, aprenda un principio. Cuando es Dios quien está respaldando, Dios respalda todo. Todo, hermanos. Todo. A la iglesia no hay que pedirle un centavo, a la iglesia no hay que cobrarle, a la iglesia no hay que pedirle, a la iglesia no, nada. Pero muchos han caído en esto. Se está mercantilizando la fe hoy. Escuche lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Sobre los tales, esa condenación no tarda. Dios nos guarde. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 21 el Señor habla de que hemos convertido la casa de nuestro Padre en una cueva de ladrones. Porque es que el centro de la iglesia es la predicación de la palabra. El centro de la iglesia, mis amados hermanos, es la predicación de la palabra. Que el corazón de la gente sea transformado por la palabra. Que la vida de la gente sea transformada por el testimonio de la cruz. Y que cada persona sea luz en medio de las tinieblas. El resto vendrá por añadidura. El octavo síntoma de que una iglesia está enferma, está desviada o se está desviando, son las desviaciones antropocéntricas. Tome nota, por favor. Desviaciones antropocéntricas. La palabra de Dios nos habla claramente de que al Señor debemos adorarle y en Él debemos creer. Tome nota de estas citas. Romanos 11, versículos 33 al 36. Job, capítulo 42, versículo 2. Isaías, capítulo 45, versículo 9. En este octavo síntoma de sindisemia espiritual, desviaciones antropocéntricas, se está presentando una espiritualidad centrada en el hombre. Por eso usted ha escuchado por ahí seguramente algunas palabras que están de moda, como decretar, declarar, reclamar. Yo no sé si usted las ha escuchado. Decrete, hermano. Yo decreto, yo declaro. Ahora, ¿podemos hacer declaraciones? Sí, sobre la base de la palabra sí. Es decir, tomando un versículo dentro de una lógica teológica y doctrinal, sí. Sí, podemos hacer una declaración, pero decretar es otra cosa. Y declarar cosas, tonterías fuera de la palabra es una tontería. Y mucho menos reclamarle a Dios. Reclámele a Dios las promesas. Reclámele a Dios las bendiciones. Reclámele a Dios el cumplimiento. Decrete, decrete. No, hermanos. Porque si eso fuera posible, entonces perdería sentido la soberanía de Dios. Escuche lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables en sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Porque de Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos el derecho de reclamarle a Dios nada, así nos haya prometido cosas. Muchos caen en eso. Dios es soberano. Si promete y cumple. Él es soberano y cuando lo cumple. Miremos qué dice Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Todo lo puedes. Padre, tú lo puedes todo. Job hace una declaración aquí tremenda. Tú lo puedes todo. Eres tú quien lo puede todo. No soy yo con esos actos proféticos que me estoy inventando, con esas nuevas revelaciones que me están enseñando y me están embutiendo y yo me las estoy creyendo por ignorancia bíblica. Tú todo lo puedes. Ahora escuche lo que dice Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Qué tremenda es esta palabra. Hay del que pleitea con su hacedor. Pero usted encuentra hoy a muchos predicadores, reclámele a Dios las promesas, pídale a Dios las promesas. ¿Y qué me dice de los que están enseñando que ahora Dios necesita nuestro perdón? Usted tiene que perdonar a Dios. Imagínese las cosas que están enseñando, hermano. Cosas realmente preocupantes, totalmente heréticas, y la gente se las está creyendo. Un nuevo síntoma, o más bien un noveno síntoma de sindisemia espiritual, es la desconexión entre la teología y la praxis o la práctica. Tome nota de estas citas, por favor. Esto se volvió muy común. Hablar y predicar, pero no vivir la palabra. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. En este síntoma, en esta desconexión entre teología y praxis, hay una separación, hay un rompimiento entre el conocimiento bíblico y la vida diaria. Se están formando iglesias basadas en emociones, en visiones, en modelos de mercadeo, no en fundamentos doctrinales. Ahora tenemos los famosos overflow, algo que no es bíblico, y muchas iglesias aquí en Colombia lo están implementando. Abren una bodega, un lugar, ponen una pantalla y el predicador no está allí presente. La gente llega y el predicador lo ven a través de una pantalla, de una grabación.
Esos son los famosos overflow. Y ya en Bogotá estamos viendo eso. Porque el afán de muchos pastores es concentrar poder. El afán de muchos es concentrar concentrar el poder sobre la gente. En consecuencia, no se está construyendo sobre la roca. Y las ovejas están como ovejas sin pastor. Escuche qué dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Asegúrese usted de que está edificando sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrese de que su vida espiritual realmente está sustentada sobre la roca y no sobre la plata, no sobre el dinero, hermano. Por favor, atienda. No se deje usted enceguecer por el diablo sintiéndose el más, el sobrado, el duro, el más duro de los duros de los duros. Leía hoy la historia de un tremendo empresario por allá en Estados Unidos que en un día lo perdió todo. Y era un duro en ese tema de las inversiones y en todas esas cosas. De la noche a la mañana lo perdió todo. Lleno de soberbia, lleno de altivez. Decidió quitarse la vida. Claro, su Dios era ese, la plata. Ya no tuvo un Dios a cuál más seguir. Que Dios le guarde a usted y a mí. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Tito lo lee usted allá particular. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. Amados hermanos, en las iglesias no debe predominar el marketing, la propaganda, predicaciones basadas en emociones, en motivar, en generar liderazgo, no, en visiones o en modelos de mercadeo. Muchos humanistas que empezaron en el espíritu han terminado absorbidos por el humanismo, enseñando al mundo y a la iglesia cosas terribles. Y hay muchos libros que han sido bestseller, pero son totalmente humanistas, porque no tienen doctrina, no tienen palabra. Entonces hay una desconexión entre lo que es la teología y la práctica en la vida diaria. Asegúrese de que su vida no esté basada en emociones ni en visiones. Dios me mostró, yo vi. No, no, no. O en modelos de mercadeo, de marketing. No. La vida de la iglesia y de la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo, debe estar basado en fundamentos bíblicos, doctrinales, serios, profundos. En el camino angosto, en la senda antigua. Escuche lo que dice Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, hijo,
Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Hoy yo le digo a usted, amado hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Oh Señor, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? El 10º síntoma, y ya vamos terminando, es la pérdida del temor reverente a Dios. La pérdida del temor reverente a Dios. La pérdida del temor reverente a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 al 29 dice algo tremendo. Ya lo vamos a leer. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Y Levítico, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Nos hablan de este síntoma, la pérdida del temor reverente a Dios. Mis amados, la adoración hoy en las iglesias se ha convertido en mero entretenimiento. El pecado se trata con ligereza y la santidad de Dios se ignora. Se trivializa lo santo y se adora según los gustos humanos. Y esto es grave. Esa pérdida de temor reverente está llevando a muchos pastores y a muchas congregaciones a permitir en los púlpitos y al interior de las iglesias cosas terribles que no son bíblicas. Precisamente porque el pecado se está tratando con ligereza y la santidad de Dios se está ignorando. Ahora lo santo se trivializa, es de poco valor. Y se está adorando en la iglesia según los gustos humanos. Escuche lo que dice Hebreos 12, 28, 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Lo dice Hebreos y estamos bajo la gracia. Dios es fuego consumidor, iglesia. Y con temor y con temblor tenemos que servirle al Señor. Pero la pérdida de ese temor reverente a Dios ha invadido como un cáncer invade el cuerpo a la iglesia. Mire lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hacer las cosas como Dios dice. Y en el libro de Levítico capítulo 10 tenemos a dos personajes que tenían un buen prestigio dentro del pueblo, la gente los quería. Eran gente de buen testimonio, eran excelentes, hacían bien las cosas. Pero un día cometieron un error y miren lo que pasó. Levítico 10 del 1 al 3.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amén. Dios le ayude a usted y Dios me ayude a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y cierro con este síntoma. Espiritualidad superficial y pragmática. Espiritualidad superficial y pragmática. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Nos dice algo espantoso. Hoy en día en las iglesias se prefiere lo que funciona, así no sea bíblico. Si funciona, aunque no sea bíblico, no importa. Lo importante es que funcione. En consecuencia, se está descuidando la formación de carácter, la perseverancia, el fruto del Espíritu, y esto se está sustituyendo por resultados visibles y rápidos. Tenemos una industrialización de la iglesia, un crecimiento rápido pero deforme. Generaciones de creyentes se están levantando, mis amados hermanos, sin un fundamento bíblico, y así se está preparando el camino para la gran apostasía anunciada en la palabra. Estamos en los últimos tiempos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le ayude a usted y me ayude a mí. Que Dios nos guarde del error, de la manipulación, de la mentira, de la herejía. Que Dios le ayude, embajadores de esperanza, a continuar, a seguir adelante siendo ese árbol frondoso, bajo cuya sombra mucha gente vendrá y recibirán la palabra, esta palabra que es eterna, que muchos consideran antigua, pasada de moda. Y nuestro clamor seguirá siendo ese siempre, Señor. Que podamos crecer y podamos avanzar. Que podamos seguir adelante, Jesús, fieles a tu palabra. Seamos 100 o seamos 1000 o 10,000 o 20,000, no importa. Que prediquemos tu palabra, siempre tu palabra, y nada más que tu palabra, y que hagamos las cosas como tú mandas. Porque mi gran sueño es que todos los embajadores podamos estar delante de tu presencia un día allí en las nubes reunidos. Todos, todos. Cuando tu iglesia sea arrebatada, que va a ser pronto, bendito sea el Señor. Pronto, puede ser esta misma noche, ahora mismo puede ser. Y
que todos con lágrimas podamos abrazarnos y gritar al Señor, aleluya. Valió la pena, Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Jesús. Que nuestros pasos no se desvíen ni a diestra ni a siniestra. Tu palabra dice que el infierno no se sacia, la gente está ciega. La gente ama una religión, pero no aman al Dios de la Biblia. La gente ama las tradiciones. Para miles el Dios son las tradiciones. Para miles el Dios son las costumbres culturales, lo que aprendieron de papá y de mamá. Señor, ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a extender el evangelio del reino. Ayúdanos a seguir adelante edificándonos en tu palabra. Porque todo lo que hagamos en esta tierra, dinero, negocios, prestigio, aplausos, el aprender idiomas, el tener casas, carros, fincas, el comprar islas, el comprar yates, aviones, los mejores carros del mundo, nada servirá cuando tú nos llames a cuentas. ¿Y de qué sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? No importa, Señor, si yo no tengo el dinero como lo tiene el impío para conocer el mundo entero, aún para viajar a otros planetas. Si yo ya tengo el tiquete directo al cielo. Gracias, bendito Dios del cielo. A ti te amamos y te adoramos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén.